El siguiente video fue posible gracias al apoyo de PayPal Gives. Hola a todos y bienvenidos a este segundo video del manual Tejiendo mi negocio artesanal. Hoy estaremos trabajando en la sección Imaginando posibilidades, específicamente en el capítulo Formalizar mi negocio artesanal. Como en el video pasado, algunas de recomendaciones que les hacemos es estar en un lugar sin distracciones, tener a la mano el manual. Si todavía no lo tienen, pueden conseguirlo por la página de internet, pueden mandarnos un correo o escribirnos directamente en la página. También tener lápiz, borrador, sacapuntas y, como en caso de no tener el manual, tener hojas en blanco para poder ahí copiar las tablas y hacer los ejercicios. Asignar un tiempo especial para tomar el tutorial, que es alrededor de media hora, 45 minutos. Y conforme vayan avanzando y vean cosas que quedan pendientes, realizar un plan asignando la tarea, la fecha y el responsable. Esta es una de las tablas o formatos que pueden utilizar y vienen pues, las 3 columnas, y esto es importante para que después sí se realice la actividad y sí se vaya avanzando en el negocio. En esta sección estaremos viendo qué es un negocio formal, por qué formalizar mi taller artesanal, cuáles son los impuestos básicos y cómo se calculan, y cuáles son las opciones de figura fiscal que existen actualmente para artesanos. Como saben, pues en el manual viene mucha más información. Aquí es como una recapitulación rápida, así que si tienen más dudas, pues pueden siempre referirse al manual. Bueno, siempre hemos tenido como este mito de que entrar al SAT o formalizar el negocio artesanal suele ser una carga como muy pesada. Entonces, vamos a ver algunos de los beneficios y por qué sí nos convendría formalizar el negocio y empezar a pagar impuestos. Por lo general, los clientes más formales o las compras más grandes ya están requiriendo factura. Entonces, el hecho de nosotros poder dar factura nos da un acceso a este tipo de clientes y que por lo general pueden hacer nuestro negocio más sostenible. También, conforme vamos creciendo, después integrar la carga fiscal o los costos o, por ejemplo, el IVA puede destantear un poco al cliente. Entonces, si desde el principio lo tenemos muy claro, esto puede llevarnos a tener una mucho mejor relación a largo plazo con el cliente y no perderlo en un futuro. También el hecho de poder utilizar bancos, estando tranquilos de que el SAT o el fisco no nos va a caer. Como saben, ya hay ciertos depósitos que si son mayores a cierta cantidad, el banco tiene la obligación de avisarle a gobierno que se está haciendo esta transacción. Entonces, pues esto también puede como repercutirnos a nosotros en el negocio. Entonces, ya tener todo esto planeado y tener los hábitos y puede como prevenir ciertos problemas a futuro. Y sobre todo tener una correcta planeación y operación en el negocio, porque siempre va a haber estos como gastos que no estamos contemplando y que una vez que lo formalicemos, pues a lo mejor se puede incrementar y nuestros precios pudieron haber estado mal sacados y pues al final los vamos a tener que cambiar, ¿no? Entonces, conociendo los impuestos desde un principio, puede llevarnos a generar un negocio sostenible a largo plazo. ¿Qué es una empresa formal? En la empresa formal no es solamente pagar impuestos, tiene estas 5 características. Está dada de alta en Hacienda, da facturas y solicita facturas, hace pago de impuestos, hace las declaraciones correctamente en tiempo y forma y tiene contratos con empleados. Estaremos viendo estas 5 características a lo largo de la presentación. ¿Qué es estar dado de alto en Hacienda? Pues simplemente es acudir a Hacienda a decir que vamos a tener una actividad económica y que vamos a estar recibiendo ingresos y haciendo gastos por esta actividad. Es muy importante que antes de asistir, para ahorrar tiempo y esto porque muchas veces luego nos damos muchas vueltas, investigamos muy bien qué tipo de documentos de acuerdo a la figura fiscal en la que vamos a estar nosotros requerimos llevar. Entonces, por lo general, los documentos más básicos son CURP, la identificación, INE o IFE, el comprobante de domicilio, que no sea mayor a 3 meses, la dirección de correo electrónico. Ya ahorita todo queda como registrado en mail, entonces sí es importante que abramos un correo electrónico antes de asistir. El acuse de preinscripción al RFC, que eso lo tenemos que hacer en línea, entrar a la página del SAT y llenar ciertos datos antes y obtener la cita. Y nuestra acta de nacimiento.
Estos son los básicos, pero puede ser que de acuerdo a nuestra figura fiscal haya más. Por ejemplo, si hacemos una sociedad, tenemos que llevar el acta constitutiva, el poder de representante legal, todos estos detalles. Entonces, mejor entren a la página y asegúrense bien qué documentos necesitan para la figura fiscal a la que ustedes van a aplicar. Se necesita también que uno tenga claro los siguientes puntos, que es la actividad económica que vamos a realizar, el giro de la empresa, las opciones de figuras fiscales para esta actividad económica y la figura fiscal que más se adapta a las necesidades y características. Todo esto pueden entrar a la página del SAT, vienen de acuerdo a las actividades económicas, ustedes pueden darse cuenta que es diferente si uno trabaja en agricultura, si uno hace producción, si uno comercializa, si uno va a tener socio, si vas a estar solo dado de alta tú, también tu nivel de ingresos. Tener todo esto como muy claro también nos va a hacer explicarle mucho mejor al asesor que esté ahí para que nos recomiende qué es lo que más nos conviene. Y acuérdense que antes de ir siempre hay que hacer la cita de manera electrónica y llevar una USB, que son estas memorias en donde ahí nos van a dar como todos los archivos y todo, y llevar una libreta porque vamos a generar contraseñas que no se nos pueden olvidar porque si no vamos a tener que volver a visitar el SAT. Entonces tengan todos estos detalles como bien claros para que cuando empiecen a hacer el proceso de dada de alta no tengan que regresar otra vez, ¿no? Entonces esta es la primera característica. Todo esto está en la página 17 del manual. Da facturas y solicita facturas. Entonces, ¿qué es una factura? Es un comprobante que tiene un sello digital que avala el movimiento, ya sea de gasto o de ingreso, fue informado al SAT. Y tiene los siguientes datos. Antes pues, siempre lo entregaban impreso, ahora ya existe de manera digital, muchas veces lo recibimos por mail, por eso es importante también tener la cuenta electrónica para no estar perdiendo los documentos. Y bueno, ¿qué viene? Todo el detalle de la transacción, la cantidad de piezas que se compraron, el producto, el modelo, la clave del SAT, porque ahora el SAT tiene un catálogo de claves que de acuerdo al producto que tú vendes, tienes que identificarlo con esa clave, el precio unitario, la cantidad pagada o el monto final, cómo fue el modo de pago, si es transferencia, si es en efectivo, si es con tarjeta de crédito, todas estas cosas. Uso de CFDI, que también viene un catálogo de opciones, si es gastos en general, si es compra de maquinaria y se vuelve un activo, o si es simplemente adquisición de mercancías porque después se van a vender. La forma de pago, si es en diferentes montos para una misma factura o si se paga todo en una sola exhibición. Y, por supuesto, el desglose del IVA, ¿no? Como cuánto cobramos y qué es lo que le vamos a tener que regresar al SAT. Es muy importante que cuando ya estemos dados de alta tengamos el hábito también de solicitar facturas. Más adelante vamos a ver cómo se calculan los impuestos y esto tiene que ver con el hecho de haber solicitado o no haber solicitado facturas. Entonces, una vez que nosotros estemos dando facturas, es extremadamente importante que también a nuestros proveedores les exijamos y les pidamos que nos manden la factura. Entonces, por ejemplo, cada cierre de mes, nosotros solicitamos las facturas a los proveedores y estamos atrás de ellos hasta que nos la manden porque si no, se pagan impuestos extra si no comprobamos nuestros gastos. ¿Qué son los impuestos y por qué hacer el pago de impuestos? Los impuestos son pagos obligatorios que hacemos todos los ciudadanos al Estado porque con eso se hace el gasto público. ¿Por qué es importante hacerlos? Uno, porque estamos obligados, es nuestro deber como ciudadanos aportar esto al país. Son, como les dije, el principal recurso para financiar los servicios públicos como escuelas, hospitales, todo el tema de carreteras, la construcción de infraestructura, todo lo que hace el Estado también de apoyos a personas de la tercera edad, todos los programas estos que escuchamos, todo es financiado por nuestros impuestos. Al no pagar impuestos, pues obviamente el Estado tiene pues menos capacidad de solucionar los problemas de la población de manera económica, ¿no? Entonces, el tenerlos, por ejemplo, claros desde el principio y incluirlos, como les dije anteriormente, no nos va a hacer que de repente el negocio nos brinque y no sea rentable, ¿no? Entonces, sí, todos estamos obligados y el hecho de estar obligados, lo que dice es que no porque tú no conozcas el tipo de impuesto que tienes que pagar,
estás exento de pagarlo. Entonces, si nos cae, por ejemplo, el SAT y nos dice, oigan, pues tú tienes tantos depósitos, ¿qué está pasando? Y no puedes comprobar de dónde vienen o qué pasó, o se comprueba que fue una venta y que fue un ingreso por una actividad económica, te va a decir, pues tienes que pagar los impuestos y no importa si los tienes o no el dinero en el banco, se tienen que pagar, ¿no? Entonces, por esto es importante que lo paguemos, porque el no conocerlos no nos da el beneficio de no realizar el pago, ¿no? Existen dos impuestos más sencillos y que vamos a estar viendo en la presentación y que claro que vienen mucho más desglosados en el manual. Uno es el IVA y el otro es el ISR. Primero, ¿qué es el IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado. Este es un impuesto que está hecho para el consumidor final. Es el 16% al día de hoy, diciembre de 2019, y es un impuesto que se espera que la mayoría de los servicios y productos ya lo tengan. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vamos al súper, muchos de los productos o vamos a alguna tiendita o compramos una Coca-Cola o lo que sea, ya tienen IVA. Y nosotros a veces no sabemos detectarlo o no sabemos que ya está en el precio final, ¿no? Es importante que nosotros detectemos quiénes de nuestros proveedores ya están incluyendo IVA y quiénes no, porque de esta manera también hacemos un mejor análisis de precios y costos dentro de nuestra empresa, ¿ok? Y del negocio. ¿Por qué es importante conocer el IVA? Porque es un precio es un porcentaje, que nosotros le tenemos que aumentar al precio. Entonces, si tú cuando haces tu análisis de costos, calculas que tú quieres, no sé, gastas 60 pesos y tú quieres ganar del precio final un 40%, entonces pones el precio de 100, esos 100 pesos no están contemplando IVA. A esos 100 pesos hay que subirle el 16% y quedarían en 116 pesos para el consumidor final, ¿ok? Todo esto hay que tenerlo claro porque hay veces que cuando damos un precio, sobre todo hay que especificar si tiene o no tiene IVA y con esto ya quedar mucho más claro en cómo se va a pagar con el cliente final. Es un impuesto que afecta directamente el precio, como les dije, y sobre todo si empezamos a dar factura y recibimos, por ejemplo, si alguien nos conoce en un mercado y nos dice cuál es el precio y tú le dices 100 pesos y te depositan esos 100 pesos en tu cuenta de banco, el SAT te va a decir, esos 100 pesos ya tienen IVA. Vamos a hacer ahorita un ejercicio para ver cómo se calcula el IVA y ver si ustedes tendrían que aumentar el precio si es que van a estar recibiendo pagos que a lo mejor necesiten factura o que entren en sus cuentas también bancarias. ¿Cómo se calcula el IVA? En un supuesto donde vendemos estos 100 pesos por una canasta, recibimos 100 pesos de nuestro cliente. Entonces, de estos 100 pesos, como les dije, el SAT dice, eso ya tiene el IVA y, por lo tanto, tenemos que desglosar quitar ese 16% para ver verdaderamente cuál es como nuestro precio interno, ¿no? Este precio interno es de 86.20. Si uno agarra el 86.20 y lo multiplica por 1.16, como quien dice, le suma el 16% del 86.20 al precio para tener el precio al consumidor final, da la cantidad de 100. Entonces, un poco así se calcula. Esos 100 menos los 86.20 te dan 13.8, ¿ok? Estos 13.8 es lo que el SAT dice, tú por recibir esta cantidad, tú me tienes que dar ese 16% del valor agregado, ¿no? De lo que conocemos como IVA. Ahora, si nuestros costos son de 60 pesos más IVA, nosotros vamos a hacer un desembolso de 69.60, ¿no? A lo mejor estos 69.60 nosotros pagamos gasolina, materia prima, no sé, ya es como un promedio de lo que nosotros le pagamos a diferentes personas, empaque o lo que sea. Y el SAT nos dice, tú pagaste, perfecto, 69.6, verdaderamente tu costo fue de 60 y esos 9.6, que es el IVA, se consideran a favor, se consideran como tú ya le pagaste al SAT estos 9.6 porque se los desembolsaste por medio de un proveedor y el SAT te dice, está perfecto, entonces de lo que tú recibiste, descuenta lo que tú pagaste y dame la diferencia, ¿no? Entonces aquí en la última columna, bueno, en el último ejercicio amarillo, tenemos este 13.8, que es el IVA que nosotros tenemos por pagar,
menos el 9.6, que es el IVA que tenemos a favor del desembolso que hicimos a nuestros proveedores, y si restamos 13.8 menos 9.6 nos da 4.2. Entonces al final a SAT hay que darle solamente 4.2 pesos. ¿Por qué es importante pedir factura en estos casos? Porque si nosotros no tenemos el comprobante de que nosotros hicimos un desembolso al proveedor, no tenemos ese IVA a favor. Por más de que hayamos pagado los 69.6, si no recibimos factura, no dimos nuestro RFC, el SAT nos va a decir, pues yo no sé a quién le pagaste, ni si los pagaste o no los pagaste, porque no los declaraste también como gasto, no lo tienes comprobado, entonces me tienes que pagar a mí los 13.8 pesos completos. Aquí es una manera en como nosotros también, teniendo estos hábitos de solicitar factura, podemos como beneficiarnos y pagar lo que verdaderamente es justo, ¿no? Porque si nosotros ya pagamos IVA, pues eso deberíamos de considerarlo a favor. Por cualquier duda que tengan, nos pueden escribir y nosotros podemos explicarles un poquito más si es que no queda 100% claro. El ejercicio viene mucho más detallado en el manual y por eso también les recomendamos mucho tenerlo cerca de ustedes. Ahora, el impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es el impuesto que nosotros pagamos de nuestras utilidades. El gobierno te dice, por cada peso que tú hagas, tú me tienes que pagar cierto porcentaje. Ahora, no es de lo que nosotros recibimos, sino es de nuestras utilidades. El porcentaje depende de la figura fiscal en la que estamos, pero vamos a hacer todos los ejercicios con el 30% porque es el impuesto que tienen que pagar la mayoría de las empresas cuando ya están constituidas como SADCB o los diferentes modelos que hay, ¿no? Entonces, vamos a utilizar eso para efectos de los ejercicios. Bueno, ¿cómo se calcula sobre todo el tema de las utilidades, ¿no? Y cómo el gobierno nos dice que nos va a cobrar el ISR. Es un impuesto que se calcula tomando los ingresos menos los gastos comprobables. ¿Se acuerdan que decíamos que era muy importante el tema de solicitar facturas cuando estamos dando facturas? El SAT nos va a decir, tu utilidad yo solo la voy a considerar contando los gastos por los que tú hayas recibido factura. Es extremadamente importante porque esa va a ser la base por la cual el SAT va a multiplicar el porcentaje que nos asignó de ISR. Mientras más comprobación tengamos de gastos, menor va a ser nuestra utilidad, que es la utilidad real, y de esta manera pues lo que pagamos de ISR va a ser lo más justo también para nosotros, ¿ok? Vamos a hacer este como ejercicio en donde es muy importante que a la hora de hacer nuestro análisis de gastos, ingresos y precios y todo esto, dejemos al lado el IVA y sepamos cuáles de nuestros gastos sí tienen IVA y cuáles no, porque para el cálculo del ISR el IVA no está contemplado. O sea, aunque tú hayas recibido 116 pesos, el saldo calcula sobre 100 pesos, ¿no? No, igual, aunque hayas gastado, no sé, los 69.6, el SAT va a calcular los 100 pesos menos los 60 pesos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio nuevo, dejando todo al lado el tema del IVA, y son cosas que se calculan totalmente aparte. Nosotros recibimos 100 pesos porque nuestro precio que le dimos al cliente es 100 pesos más IVA, ¿no? Entonces, todo nuestro análisis lo hacemos desde 100 pesos. Con el primer proveedor sí nos da factura y nos dice que el precio es de 25 más IVA. El segundo proveedor le pagamos nosotros 40 pesos más IVA, ¿no? Entonces nosotros calculamos que pues son los 40 pesos. Bueno, más bien no sabemos si tiene o no tiene IVA. Son 40 pesos de gasto que nosotros desembolsamos. El total de costos que nosotros tenemos son esos 25 más esos 40. Nos da un costo de 65 pesos. Nuestra utilidad real es cuando nosotros volteamos a ver nuestra cuenta de banco y decimos, de los 100 pesos de ingresos que yo tengo, o a la hora de hacer pues nuestros análisis de costos, de los 100 pesos que yo tengo, le voy a quitar esos 65 pesos que yo gasté y mi utilidad es de 35 pesos. ¿Qué pasa con la utilidad fiscal? La utilidad fiscal no considera los gastos de los que no recibimos factura. El SAT nos va a decir, pues tú solo comprobaste 25 pesos, son 100 pesos menos 25 pesos y tu utilidad fiscal es de 75 pesos, ¿ok? Pueden ver que hay una diferencia pues de 40 pesos ahí, que son los 40 pesos por los que no recibimos factura. Entonces, por eso es muy importante sí recibir factura de todo lo que
todo lo que gastemos. Vamos a usar este 30% que habíamos hablado. En la utilidad real, lo que nosotros deberíamos de gastar son hacer estos 35 pesos por 30% y nos da 10.50. Entonces nosotros ante el SAT verdaderamente debimos de haber pagado esos 10.50 y en el banco tener 24.5 pesos, ¿ok? Entonces, como pueden ver, al final en el banco nos quedan los 100 pesos o lo que nuestros ingresos menos nuestros gastos y menos el ISR, ¿ok? Y eso es lo que nos da los 24.5. Ahora, en la utilidad fiscal, el SAT nos dice, pues tu utilidad fiscal ante mí fue de 75 pesos. Yo entiendo que tú ganaste 75 pesos, aunque en realidad hayas ganado 35 pesos. Entonces, ellos multiplican el punto 30 por el 22.50, perdón, por el 75 pesos y nos da 22.50. Entonces, eso es lo que estamos obligados a pagarle al SAT, 22.50 pesos. ¿Qué pasa con nuestro dinero en el banco? Que de los 35 pesos que teníamos, ahora quítenle los 22.5 y nos vamos a quedar solamente con 12.5 pesos. Entonces, si pueden ver, es casi la diferencia, es casi del doble, y el no estar atento a recibir facturas puede llevar a pagar más de lo que verdaderamente tenemos que pagar, ¿ok? Entonces, es por esto que hacemos muchísimo hincapié en que ustedes soliciten las facturas, revisen bien cuál es su utilidad real y cuál es su utilidad fiscal. Ahora, vamos a dejar esta tabla para que ustedes realicen un ejercicio rápido de su negocio, cómo es ante el SAT con los proveedores que sí les dan IVA y todo, que sí les dan factura y por los que sí pueden recibir comprobación de gastos, y cuál es lo que verdaderamente pasa en su negocio y hagan una comparación. Entonces, les damos un tiempo para que ustedes realicen este ejercicio y está en su página 22 del manual. Llenamos un poquito el ejercicio de manera sencilla, con cantidades un poco más grandes, para que ustedes también lo tengan como referencia y como ejemplo. Viene también en el manual, en la página 22, lo que se declara ante el SAT de ingresos, que son los 1,000 pesos, los 200 pesos nos los pagaron en efectivo, y el gasto deducible, por el que sí nos dieron factura, es de 300 pesos y el no deducible es por 300 pesos. Entonces, al final en el banco nosotros tenemos 600 pesos o como utilidad, ¿no? O sea, digo banco, pero puede ser que también más bien sea pues en efectivo. El ingreso declarado al SAT es de 1,000 pesos y como solo tenemos un gasto deducible de 300 pesos, nos da una utilidad fiscal o ante el SAT, como quien dice, de 700 pesos. Los 700 pesos sería la base que el SAT utilizaría como gravable o por la que nosotros vamos a multiplicarlo el 30% y es lo que le vamos a pagar al final al SAT, ¿ok? Igual, si tienen cualquier duda o lo que sea, nos pueden contactar por mail y con muchísimo gusto les explicamos como en sus ejemplos más particulares. Hace declaraciones ante el SAT. Entonces, dependiendo de nuestra figura fiscal, hay que hacer las declaraciones, ya sea semestral, bimestral, cierre anual, no sé. Entonces, depende también, tenemos que investigar e informarnos muy bien cuándo estamos obligados, porque ahí es si nosotros no hacemos la declaración, es cuando suena la alarma en el sistema del SAT y nos empiezan a mandar notificaciones de que hagamos las declaraciones. La declaración la pueden hacer ustedes o el contador que ustedes contraten. Son servicios de cumplimiento de obligaciones fiscales. Es entonces donde dices, yo recibí esto, yo gasté esto que tengo comprobable y esto es lo que te voy a pagar de IVA y de ISR. Es muy importante que sus contadores cada vez que hagan ustedes la declaración y hagan el pago, les llegue un acuse de recibo de que fue presentada la declaración. Más bien esto es antes de hacer el pago, que se declaró ya ante el SAT y luego ustedes están obligados a hacer el pago. Hay hay muchas figuras fiscales que existen. Por lo general, a los artesanos que van empezando a incursionar en el tema de pago de impuestos,
les recomendamos dos figuras fiscales, el RIF y el adquiriente. Y esos les vamos a explicar un poquito en qué consiste cada una. El régimen de incorporación fiscal es la nueva forma de figura fiscal que nace después del tema de que se eliminan los repecos. Como saben, los repecos antes eran pequeños contribuyentes, ahora existe el régimen de incorporación fiscal, tienes que hacer declaraciones bimestrales, o sea, cada 2 meses. El primer año de RIF tiene como beneficio no pagar ISR. Esto es solo el primer año, porque ya los siguientes años va creciendo en un periodo de 10 años, en donde el 90% ya solo tienes que pagar primero el 10%, luego el 20% de lo que deberías de pagar de ISR, luego el 30% y así. Entonces, refiriéndonos a los ejercicios que hicimos anteriormente, si ustedes, por ejemplo, al final tienen una utilidad de 100 pesos y multiplican los 100 por 30%, esos son 30 pesos, ¿no? Entonces el SAT lo que te dice, el primer año tú no me pagas nada de esos 30 pesos, el segundo año me pagas 3 pesos de esos 30 pesos, porque nada más le pagas el 10%, te regala el 90% de esos 30 pesos. Y así sucesivamente va aumentando, ¿no? El siguiente año le pagas 6 pesos hasta que ya tengas que pagar el 100% del ISR que debes de pagar, ¿no? Si pagas IVA, cuando das factura, si tienes que hacer, si te están solicitando factura, haces el traslado del IVA, que es el ejercicio que hicimos anteriormente. Tienes un tope de 2 millones de ingresos anuales. Esto es muy importante que lo sepan y que lo vayan calculando, porque si ustedes pasan los 2 millones de pesos, automáticamente el SAT te manda al régimen general. Entonces, sí, considérenlo ahí. Y perdón, en el régimen de incorporación fiscal no es el 30% del ISR, depende de ciertas cuotas. Entonces, más bien eso asesórense con los contadores. Digo, el 30% lo hice como ejemplo, pero asesórense con los contadores para que vean verdaderamente cuál es la cantidad o cuál es el porcentaje que ustedes deben de pagar. Y tiene el beneficio de usar una plataforma gratuita del SAT. Para lo mejor las demás, o sea, ya cuando uno cambia de figura fiscal, tiene que contratar a veces portales o servicios de facturación y de declaración para llevar toda la contabilidad bien. Entonces, y eso no se puede usar en la plataforma gratuita, solamente los regímenes de incorporación fiscal la pueden utilizar. Y el siguiente es el adquiriente. El adquiriente es un modelo o una figura fiscal en donde el cliente del artesano es el que está obligado a retener impuestos y a pagarlos. Este es un régimen para artesanos con ingresos de máximo 250,000 pesos anuales, que también tienen que estar muy al pendiente porque no es solo para un cliente, sino es en general, pueden ser diferentes clientes. El chiste es que al final el ingreso de este artesano solo puede ser de 250,000 pesos. La principal ventaja de este régimen es que el artesano no tiene la obligación de hacer las declaraciones. Simplemente el cliente es el que hace la retención. Lo que el artesano debe de hacer es ir al SAT, decir que va a trabajar con este modelo y que en el SAT lo den de alta como actividad artesanal para que de esta manera pueda aparecer como en el portal y el RFC pueda hacerse como todas las declaraciones con ese RFC, ¿no? Este es algo en donde el cliente hace una autofactura, el cliente te va a retener el 5%, entonces por lo general si tu precio es de 100 pesos más IVA, porque ahí también tienen ustedes que considerar el IVA, si es de 100 pesos más IVA, el cliente no te va a pagar el IVA y te va a retener, en vez de pagarte los 100 pesos, te va a pagar 95 pesos y ese 5% se lo va a pagar el cliente al SAT. Entonces, de esta manera, él, como quien dice, hace tu declaración y hace tu pago de impuestos. ¿Ok? Para esto, él tiene que también seguir un proceso. Ese proceso es aparte. Si quieren más información, igual nos pueden mandar un mail o escribirnos y se los podemos explicar para que ustedes se lo propongan al cliente. Pero un poquito así funciona, ustedes pagan el 5% de ISR, pero no lo hacen ustedes directamente, lo hacen a través del cliente y el cliente les quita ese 5% de su precio. Entonces, por eso es importante también que ustedes lleguen a un acuerdo con el cliente de cómo se va a manejar para que no haya falsas expectativas o que no se vaya
a arruinar la relación, ¿no? Tengan ustedes también todos estos números bien claros. Y ya para terminar es el contrato con los empleados. Una empresa formal le paga a sus empleados en el plazo acordado y los inscribe en el IMSS o llega a un acuerdo de cómo se hace formalmente también para el impuesto del ISR que ellos tienen que pagar, todos estos impuestos que también de alguna manera depende de cómo le estemos pagando, si son honorarios o si son asimilados, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera están los empleados contentos y cumplimos nosotros también con nuestras obligaciones como patrón para definir si vamos a pagar semanal, quincenal, mensualmente, en efectivo, por transferencia y cómo se va a armar todo esto, ¿no? Pero para todo tiene que existir un contrato en donde sea formal el convenio y hay acuerdos y expectativas de ambos lados, ¿no? Viene horario, viene lugar de trabajo, viene como todas las cosas que uno como patrón tiene que proveer y que también con las que el empleado tiene que cumplir. Y bueno, con esto ya terminamos un poco la explicación de lo que es una empresa formal y de todos estos pasos de pago de impuestos. Como decíamos, formalizar un negocio tiene muchos más beneficios de los que pensamos. Es cuestión de conocer qué implica formalizarlo para contemplar todos los nuevos gastos y desembolsos. Por ejemplo, también viene el pago del contador, si es que contratamos este servicio de facturación, cuánto nos cobran cada factura, si es que si es que no la vamos a hacer gratuita, todo el tema de internet, si es que no tenemos internet y tenemos que contratar. Bueno, todos estos detallitos, pues al final son costos que hay que contemplar. Entonces, sí tenerlos como bien claros para hacer una correcta también planeación de gastos dentro de nuestra empresa. Es importante sumar el IVA a nuestros precios del 16%. Recordemos siempre pedir factura a nuestros proveedores, ya una vez que nosotros también estamos dando, y asesorémonos para tomar mejores decisiones y tener buenas estrategias, tanto escoger la mejor figura fiscal para nosotros de acuerdo a nuestros ingresos, ver de qué manera podemos beneficiarnos de las figuras fiscales que hay para nuestra actividad y otras cosas, ¿no? Entonces esperemos que les haya servido y por favor cualquier cosa no duden en mandarnos un mail, escribirnos con sus dudas y con muchísimo gusto nosotros los apoyamos. Muchas gracias.